TV Radio Miami sigue creciendo. Ahora puede encontrarnos en el cable. Sintonícenos en Canal 82 de The Kingdom en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Gracias por tu apoyo. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Saludamos cordialmente a la Radio del Papa, la Radio Vaticana, saludamos cordialmente a la gente de La Voz de América, que nos toma desde Washington, y también la gente de Radio Mercosur, que nos toma desde el cono sur de América Latina. Saludamos cordialmente a Radio Francia Internacional, que nos toma desde París, y a la Deutsche Welle, que nos toma desde Berlín, Alemania. Estamos en una mañana muy hermosa aquí en la ciudad de Miami y expectantes porque mañana se presenta el libro del doctor Antonio Gordon, Éxodo del 94. Es una experiencia que el doctor Gordon ha vivido cuando, allá por la crisis de los balseros, visitó precisamente la base naval norteamericana en Guantánamo y atendió médicamente a balseros que estaban allí detenidos. Vamos a conversar con el doctor, que mañana presentará su libro en la Casa Bacardí. Esto será a las 6:30 de la tarde. El lugar es 1531 Brescia Avenue en la ciudad de Coral Gable. El libro está editado por Alexandria, la editora de nuestro querido amigo Kiko Arocha. Vamos a conversar con el doctor para que nos cuente cómo está viviendo estas horas previas de la presentación de su libro. Los que acompañarán al doctor Gordon, entre ellos el doctor Virgilio Beato y el doctor Alexis Abril. Al doctor Virgilio Beato lo hemos entrevistado aquí, tanto en nuestra emisora de radio como en nuestro canal de televisión, una personalidad ilustre que nos gratifica con su amistad. Doctor Gordon, bienvenido, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Agustín, y mucho gusto en la presentación que has hecho de esta gestión de presentar el libro que salió hace unas cuantas semanas, el Éxodo del 94. Básicamente el libro es una especie de memoria, una especie de anuario de lo que ocurrió con respecto a los balseros cubanos que en aquella época escapaban de Cuba buscando libertad y un futuro mejor. Alrededor de 50.000 cubanos se tiraron al mar en cuestión de 3 semanas. Hay que entender que esa es un número considerable de personas que se echaron a lo desconocido, a la mar, para tratar de buscar un futuro mejor desde un país en el cual ya habían perdido las esperanzas con respecto a mejorar su situación. De esos 50.000, alrededor de 32.000 y unos cuantos más fueron rescatados y llevados a la base naval de Guantánamo en suelo cubano. Allí estuvieron en un limbo jurídico durante mucho tiempo y eventualmente la administración del presidente Bill Clinton llegó a la conclusión de que iba a aceptarlos en calidad de refugiados políticos, a la inmensa mayoría de ellos. Pero durante todo ese tiempo hubo innumerables fenómenos humanos que ocurrieron en la base, y eso es lo que reportamos en el libro. Y básicamente lo que usamos como columna vertebral de toda esta historia, que es a veces simpática y muchas veces triste, es el hecho de que tenemos en posesión 110 ejemplares del libro, del periódico ¿Qué pasa? Un periódico que los militares norteamericanos empezaron a publicar en septiembre del año 94 para informar a los balseros de qué era lo que estaba pasando. Es un periódico
similar al que publicaban en la base para los militares norteamericanos, cuyo nombre era la Gaceta, de Guantánamo Gazette. Pero le pusieron ¿qué pasa? Del inglés What's Happening. Circuló entre los balseros. Al principio los balseros pensaban que el periódico tenía muchas restricciones, pero en cuestión de varias semanas los balseros mismos estaban contribuyendo al periódico con cartas, poesías, temas varios, etcétera, caricaturas, todo tipo de material gráfico. Y eso es básicamente lo que nos sirvió de estímulo para reportar esto, para que ellos tuvieran esa memoria y para que sus familias pudieran apreciar lo que pasó a esta gente. Después de todo, ¿no? Es una gran lección para todos los cubanos y quizás para todo el mundo con respecto al manejo de estas migraciones. Doctor, recordemos que aquel hecho de la crisis de los balseros fue en 1994 y significó que más de 45.000 cubanos se echaran en balsas a la mar, tratando de llegar a los Estados Unidos a consecuencia no solo de la llegada de Fidel Castro, sino lo que generó esa llegada, miseria y falta de libertad para los ciudadanos. Cuando usted llega por primera vez a Guantánamo, ¿recuerda su primera sensación, su primera emoción? Bueno, fue un momento de mucha emoción porque te sientes que estás en Cuba y a la vez no ves a una infinidad de cubanos con caras de desespero, que estaban detrás de cercas de alambres pidiendo ayuda, a veces gritando libertad, en muchos casos al principio, en la primera versión de los campamentos, había una desinformación acerca de lo que estaba pasando y estos individuos no tenían esperanza de entrar en los Estados Unidos. Era una situación muy difícil. Doctor, ¿cuántas veces usted visitó Guantánamo? Yo fui 4 veces a Guantánamo con el Miami Medical Team. Ajá. Pero me mantuve en contacto con la comunidad, con parte de la comunidad balsera desde septiembre, porque estaban entre los balseros, había un primo mío con el cual pudimos establecer contacto por carta y telefónico, periódicamente, y fue a través de él que pudimos recopilar los números del periódico ¿Qué pasa?, que nos sirvieron de apunte, de ancla, si se quiere, para construir la memoria. En sus nuevas visitas a Guantánamo, ¿usted notó algo diferente? ¿Hubo cambios? ¿Los cubanos estaban en mejor situación? Sí, cómo no. Mire, al principio, déjeme corregir algunos datos con respecto a eso. Fueron alrededor de 45.000 a 50.000 individuos los que se tiraron al mar. De esos individuos, ¿no?, se rescataron y llegaron a Guantánamo 32.000 y un poquito más. Que de los que llegaron a Guantánamo, la inmensa mayoría pudo obtener permiso para entrar en los Estados Unidos, lo que llamaron un parol diplomático. Ahora bien, de Guantánamo algunos fueron repatriados a La Habana voluntariamente y otros involuntariamente, por alguna enfermedad, por problemas psiquiátricos, por comportamiento, etcétera. No llegaron a ser aceptables para la inmigración de los Estados Unidos. Doctor, ¿cómo vivió usted en cada una de sus visitas la calidad de vida que tenían los que estaban allí en Guantánamo? Bueno, mire, al principio, como le dije, era una situación muy triste porque había deficiencias con respecto a la alimentación, los suministros de agua, las carpas, el calor, piso de tierra, mucho polvo. La situación de los niños era una situación en realidad intolerable. Los niños empezaron desde el principio. Porque imagínense un niño, había niños de meses, pero por ejemplo, tome la situación de un niño que se montó en una balsa o en un pequeño bote
y vio que alguna gente se ahogó, o vio tiburones, o vio batallas con los tiburones por las noches. Los niños llegaron ya afectados mentalmente, emocionalmente a la base, y allí pues se descompusieron más. O sea, la situación psicológica de los niños fue probablemente la más triste y de la que menos se ha hablado desde el punto de vista cubano e internacional. Pero lo que usted me preguntaba, los campamentos mejoraron muchísimo. Al principio los militares norteamericanos no tenían ningún tipo de preparación para esto. Además fue una cosa ilógica tratar de meter tanta gente en una base desprovista de suministro de agua y también totalmente aislada del país huésped, que es Cuba. Entre la República de Cuba y la base existe un territorio que no es la tierra de nadie, que está minada, ¿no? Entonces, sería ilógico, ¿no?, poner una cantidad de gente como esa en esta posición. Pero bueno, ya una vez que estaban allí los balseros, pues empezaron a trabajar con los militares norteamericanos y se crearon en realidad pequeñas villas, pequeños pueblos que tenían, ¿no?, calles, tenían pisos de madera y tenían lugares para hacer deportes, tenían unas estructuras semipermanentes que los balseros denominaron globos, que pudieron haber servido para la alimentación, para clases, para actividades de todo tipo. Y eso fue muy positivo. En un momento determinado, las autoridades norteamericanas pensaban que mejorando las condiciones en Guantánamo se iba a calmar el ánimo de los balseros con respecto a llegar a los Estados Unidos, pero eso no fue así. Los balseros repetidamente, ¿no?, dieron fe de que ellos en realidad no estaban buscando en Guantánamo mejores situaciones de vida, condiciones de vida. Lo que estaban buscando era básicamente llegar a la libertad en los Estados Unidos, porque en su país ya habían perdido totalmente cualquier tipo de esperanza con respecto a cambiar a un régimen que ya llevaba en esa época 30 y tantos años de dictadura totalitaria. Doctor, su experiencia fue en varias oportunidades integrando el equipo de Miami Medical Team. Pregunto, ¿se reencontró con alguno de los presos aquí en Miami? Sí, encontré a algunos. De hecho, de la manera que llegaban a mí los periódicos es a través de los balseros que iban saliendo de la base. Ajá. Me los mandaban en un pequeño paquete y venían y pasaban por mi oficina. Y de hecho hice algunas relaciones con los balseros. ¿Qué experiencia usted recogió de ellos? Bueno, mire, la experiencia es que al principio ellos llegaron aquí como totales indigentes. Yo fui a recibir a varios grupos allá al aeropuerto de la base aérea de Homestead, al sur de Miami. Y llegaban con sus pertenencias en bolsas plásticas, que por lo general se usan para recoger la basura. Y allí eran recogidos por familiares o por algún sponsor, por alguien que los haya reclamado. La primera impresión es estaban atónitos, ¿no?, mirando para todas partes. Y en una ocasión me acuerdo que invité a un pequeño grupo a comer a un restaurante local aquí en La Carreta, que es famoso en el área de Westchester, y en realidad dio pena, ¿no?, porque de la manera que estaban comiendo parecía que no habían visto un tenedor, una cuchara, un plato limpio en mucho tiempo. Y parecía, ¿no?, que estaban, que no se habían sentado en una mesa a comer en familia. Daba pena de ver cómo comían, pero a esa misma gente la vimos después, 4 o 6 semanas después, ya actuaban de una manera mucho más normal, digamos. O sea que ya iba pasando, ¿no?, aquel oleaje emocional, claro, ¿no?, claro, y social, a través del cual
ellos tuvieron que adaptarse a una realidad nueva. Doctor, seguramente su libro, el que va a presentar en Casa Bacardí el día jueves, tendrá un sinfín de experiencias que usted vivió y que vuelca en él mismo. ¿Podemos rescatar alguna que le venga a la mente y que pueda graficar un poco, no solo lo que usted cuenta en el libro, sino alguna experiencia de esas que pueda interesarle a nuestros televidentes? Mire, desde lo más simpático hasta lo más triste. En la segunda o tercera vez que fui a la base, me tocó me pusieron a ver balseros en un campamento en que ya yo había estado, y varios de los cubanos que estaban allí me miraron y me dijeron: óigame, compadre, nosotros estamos tratando de salir de aquí y usted persiste en volver a vernos a nosotros. Pero desde el punto de vista triste, ¿no? Pues me acuerdo de ver a un hombre que tenía problemas de tipo mental, ¿no? Había padecido de problemas de depresión crónica, tenía familia en Miami, y ese individuo estaba en ese momento siendo vigilado muy de cerca por la inmigración norteamericana, porque como tenía, ¿no?, un historial, un antecedente de enfermedades mentales, pues estaba el individuo estaba muy preocupado de que no lo iban a aceptar en los Estados Unidos. Eventualmente las autoridades vieron de una manera positiva su situación. El individuo pudo adaptarse a la vida de los campamentos y a ese rigor, y eventualmente salió de los campamentos hacia el área del sur de la Florida. Doctor Gordon, el éxodo del 94 al cual nos estamos refiriendo no solo tuvo como un destino a Guantánamo, sino también otros puntos, como por ejemplo Panamá, las Islas Caimán e inclusive aquí la zona de Crom. Inicialmente se estaban haciendo preparativos en Guantánamo para 10.000 refugiados, que dio pie para que alguna gente dijera en la prensa que eso estaba totalmente incorrecto. Y efectivamente, al principio los arreglos habían sido, muy rudimentarios, de carpas, etcétera, para 10.000. En poco tiempo esa cantidad de gente se superó, y más tarde, ya pasadas 2 o 3 semanas, ¿no?, las autoridades norteamericanas ya estaban haciendo planes para 60.000. Es importante notar que la base tiene una situación con respecto al agua y al desagüe muy, muy precaria, muy crítica, porque la base se suministraba de agua a través de un río que pasa ya fuera de la base, el río Yateras, que está ahí en el sur de Cuba. Pero en el año 64, el régimen de Fidel Castro cortó el suministro de agua potable a través del río Yateras, y desde allá para acá la base ha dependido de agua de una planta de desalinización. En este momento, en esa época, ¿no?, ya hubo que poner una segunda planta de desalinización, pero junto con, es una comunidad humana, y junto con la necesidad del elemento vital que es el agua, existe la necesidad también de defecar y de la excreción. Entonces se volvía imposible mantener a más de unos 60.000 individuos en la base. Entonces se hicieron planes para 60.000, y no llegaron a 60.000 nunca, alrededor de 50.000 entre los haitianos que estaban ahí y los cubanos. Doctor, un punto que también usted se destaca, ¿no? Usted se puso a estudiar el tema de la inmigración cubana, pero desde el punto de vista médico. Empezó allá por 1980 a analizar este tema. ¿Qué encontró como dato jugoso? Pues mire, en el año 80, con la avalancha de Marielitos, o sea, de los refugiados cubanos que vinieron por el puente del Mariel,
la inmigración pidió que médicos de la comunidad sirvieran de voluntarios para hacer exámenes de inmigración en las estaciones que ellos habían preparado aquí en el sur de la Florida, y yo con muchos otros fui a participar de voluntario. Y cuando estaba haciendo esos exámenes, pues vi que esos individuos traían con ellos un baluarte muy importante, que era su historia clínica. O sea, ellos venían con sus enfermedades y con sus testimonios de cómo los habían tratado en Cuba. Se debe de recordar que en esa época había un hermetismo total con respecto a la salud pública en Cuba, y toda la información que había en el mundo se debía a la misma información que el régimen aprobaba para ser publicada por elementos que estaban en la isla o habían sido invitados a la isla, más que nada en aquella época por su afiliación o su afinidad con el régimen. Entonces, pues yo se pensaba, ¿no?, que, entre comillas, todo lo que se publicaba médicamente de Cuba era algo, maleado desde el punto de vista político. Y lo que a mí me impresionó fue que la inmensa mayoría de los datos que publicaban en ese momento en Cuba los médicos eran fidedignos, que se podían comprobar estudiando las características clínicas de los inmigrantes cubanos de esa época. También, ¿no?, pudimos completar algunos huecos que había, algunos puntos que no discutían en la literatura médica cubana, los pudimos completar estudiando de cerca, ¿no?, grupos de inmigrantes recién llegados. Y eso pues nos dejó ver algo de la realidad en Cuba, que en esa época resultó ser novedoso. Doctor, pero el tiempo ha pasado, estamos en el 2015, nuevos aires soplan para Cuba. ¿Cómo ve usted este acuerdo entre Raúl Castro y Obama para restaurar relaciones entre los dos países? Bueno, yo veo que esto definitivamente es un cambio, y creo que es importante, a la luz de lo que se está divulgando a través del Éxodo del 94, entender que como mismo 17 de diciembre fue una fecha histórica con respecto al cambio de la actitud del gobierno de Washington con respecto al régimen de los Castro del año 2014. También en el año 1994, el 19 de agosto de 1994, cambió radicalmente la política norteamericana con respecto a Cuba, cuando el presidente Bill Clinton de esa época dictó que ya los cubanos no serían aceptados en los Estados Unidos cuando venían escapados del régimen de los Castro, sino que no iban a ser detenidos en Guantánamo. En aquella época, no fue hasta el año 95 en que se formuló la política actual con respecto a los balseros cubanos, que es la famosa política de pie seco, pie mojado. Pero yo creo que es importante, ¿no?, entender que durante la crisis de los balseros del año 94, la comunidad cubana en el exilio se hizo presente en el debate, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista financiero. Y fue un factor importante en el hecho de que los balseros, los 32.000 que fueron aceptados en los Estados Unidos, fueron aceptados y se han integrado a la comunidad norteamericana sin mayor problema. Una razón por la cual no se habla tanto de esos balseros inmigrantes cubanos es porque en realidad no han causado mayores problemas. No es algo parecido a lo que pasó con el Mariel, que alrededor de 2.000 individuos que acabaron presos y etcétera, ¿no? Pues que causaron, ¿no?, innumerables reportajes negativos en la prensa y en la literatura y en el cine. O sea,
el hecho de que la comunidad cubana en el exilio actuó de una manera racional y una manera unida, desde el punto de vista, repito, político, financiero, social, yo creo que fue muy importante. Y ahora, en este cambio de política norteamericana con respecto a Cuba, va a ser importante también que la comunidad cubana, no solo en el exilio, sino en la isla, actúe de una manera racional con respecto al futuro de Cuba, porque el régimen de los Castro está liquidado. En Cuba existen dos poblaciones, una que tiene acceso a bienes y algo de respeto, y otra que está totalmente marginada y en una miseria material y humana. Doctor, hay un tema importante que va a suceder dentro de pocos días. El Papa Francisco visita Cuba. ¿Qué cree usted que puede generar esa visita, esta expectativa que hay en el marco de estos cambios políticos que se están dando entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, el rol de la Iglesia Católica y el Papa Francisco en particular con respecto a el cambio que se avecina en Cuba. Y digo cambio se avecina porque yo pienso que la era de los Castro en realidad ha terminado. Los Castro en este momento están preparando una salida más o menos decorosa del escenario de la isla. Ya no hay una Unión Soviética que pueda suministrarle 5 billones periódicamente para que ellos subsistan. Ya no hay una Venezuela totalmente rica. La China está interesada en negocios, pero no en tener un parásito. Europa no está en condiciones, Rusia no está en condiciones. Entonces no hay nadie que los pueda mantener, y entonces es muy triste, pero la realidad es que han fracasado. La mayoría de la gente que sigue a los hermanos Castro probablemente ha sido engañada, ¿no? Y lo siguen por la costumbre, pero muy pronto, yo me imagino que en los próximos 2 años, ¿no?, ya, ¿no?, el escenario político y económico de Cuba va a ser uno diferente, y en ese cambio va a ser importante, ¿no?, el rol de la Iglesia, que el Papa viene a reforzar, y va a ser importante también mantener cierto orden en la sociedad cubana. Y yo creo, ¿no?, que las relaciones con los Estados Unidos, con los militares norteamericanos, van a ser de suma importancia con respecto a eso. La solución del problema de Cuba no está con más balseros y más emigraciones, sino está en la misma isla de Cuba. Doctor, para ir cerrando, evidentemente hay algunos que visualizan un cuadro un poco más complejo. Visualizan un Fidel Castro totalmente alejado de la política, inclusive con la desaparición física. Otros visualizan la salida de Raúl Castro con mucho dinero al exterior para vivir tranquilo y lejos de cualquier penalidad de la justicia. Pero también imaginan que va a quedar un lastre de este grupo de gente que hoy conduce Cuba como a cargo, y eso impediría un recambio democrático en la isla. ¿Usted cómo ve esa situación? Yo creo que ese es un escenario posible. Sin embargo, repito, el rol del exilio como una reserva de lo que Cuba debe y puede ser es de suma importancia. Por ejemplo, en el caso de Rusia, cuando ocurrió la evolución después de la desaparición de la Unión Soviética y perestroika, etcétera, eventualmente lo que hemos visto es que hay un régimen autoritario en las manos de Putin o sus asociados. Pero, ¿no?, la diferencia con Cuba es que en este momento el rol del exilio en Cuba es un rol muy importante, porque el exilio no solo mantiene a parte de la población en Cuba, sino que va a ser fundamental el rol del exilio con respecto a la apertura con los Estados Unidos, porque en todas partes de los Estados Unidos y en casi todas las compañías grandes hay cubanos, y hay individuos que
no van a prestarse a ningún tipo de arreglo en el cual no haya en realidad esperanzas para el cubano de a pie, libertad política, libertad económica, libertad de movimiento, de expresión. Y no es que vamos a volver a una Cuba del pasado, porque la Cuba del pasado no era, ¿no?, una sociedad ideal, pero sí vamos a poner en funciones todo lo que hemos aprendido a través de todo el mundo, en América, en Norteamérica, en Europa y en todos los continentes donde hay cubanos exiliados. Vamos a ponerlo en función de mejorar y hacer más humana y justa la sociedad cubana del futuro. Doctor Antonio Gordon, le agradezco infinitamente su gentileza de atender a TV Radio Miami y a todas las emisoras que nos acompañan. También le deseamos la mejor de la suerte en la presentación de este libro, Éxodo del 94, que tiene la responsabilidad de la edición Alexandría. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades. Muchas gracias. Hacemos la pausa, venimos enseguida. TV Radio Miami, ahora disponible también en tu celular. Bájate la app Store de TV Radio Miami. Información, shows, autos, turismo, real estate, mundo empresario y mucho, pero muchísimo más. No te lo pierdas.